Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: Dios no está tomando en cuenta tus pecados. El texto bíblico se halla en 2 de Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es Dios hablando ahora en este nuevo pacto y diciéndoles a la iglesia que está en Corintios que Dios no está tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si revisáramos contexto, la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía serios problemas de pecado, ¿no? Había divisiones, un mal uso de la Santa Cena, había una mala administración también de los dones espirituales. Todos estos problemas que tuvo la iglesia de Corinto, Dios ahora les está hablando a través del apóstol Pablo que Dios no está tomándoles en cuenta sus pecados. Muchos nos podríamos cuestionar, decir cómo es posible que Dios no esté tomándole en cuenta sus pecados. ¿Acaso esta iglesia de Corintio no se halla en problemas serios de pecado? Pero el apóstol Pablo, a través de las cartas dirigidas a Corintios, les empieza a hablar más de su identidad a esta iglesia. En 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Les empieza a hablar de su identidad, pero no de que haya una confesión de pecado. La pregunta sería ¿por qué? Y es que tenemos que ver la obra de Cristo. El judío, el pueblo hebreo, cada vez que pecaba, inmediatamente venía a su mente la figura de un cordero. Cada vez que pecaba el pueblo judío decía: el cordero, el cordero, el cordero. ¿Y por qué el cordero? Porque el cordero era llevado ante el sacerdote y ellos llevaban esta ofrenda reuniendo algunos requisitos respecto a la ofrenda. La ofrenda tenía que ser sin mancha, perfecta, inmaculada, y llevaban ante el sacerdote y el sacerdote le decía: pon tu mano sobre el cordero. Y en ese momento todos los pecados de esa persona eran transferidos al cordero. ¿Y qué pasaba? Que el cordero también le transfería en ese momento su inocencia, su dignidad, su justicia. Era una significación dual. El pecador llevaba su pecado y le transfería al cordero, y el cordero le transfería su justicia. Entonces este hombre salía de la presencia del sacerdote con la justicia de Dios. Entonces ya se empieza a hablar a través de los salmos proféticos, el anuncio de este hecho que iba a marcar la historia de la humanidad, que tenía que ver con la persona de Cristo. Cuando Jesús se presenta, Juan el Bautista lo ve y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire que Juan el Bautista está viendo en Jesús al Cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros diríamos: he ahí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, porque cuando Juan declaró, mirando a Jesús, que era el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesús todavía no había ido a la cruz. Pero nosotros miramos después de este acto redentivo, después de este sacrificio, vemos a un Cordero que quitó el pecado del mundo. Dios ya no está tratando con el pecado del hombre, porque su sacrificio fue único y suficiente. Él ya quitó el pecado
de los hombres. Por eso es que ya el apóstol Pablo empieza a decir, Él os dio vida, perdonando todos los pecados. Colosenses 2:13. Él os dio vida perdonándoos todos los pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados mediante este acto sacrificial de Cristo. Toda deuda ha sido cancelada. David decía, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En otra versión dice, y absuelto su pecado. El salmista acá, David, está diciendo, bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada. Las transgresiones son un quebrantamiento de la ley o mandato divino. Es una infracción, es una desobediencia. Eso es una transgresión. Entonces, cuando aquí está diciendo bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, no dice va a ser perdonada, sino cuya transgresión ha sido perdonada. Y ha sido perdonada mediante este acto redentivo de Cristo. Jesús ahí en la cruz pagó el precio por nuestros pecados. Él se ofreció a sí mismo en sacrificio vivo, santo, y a través de este acto Él pagó con su vida, derramando su sangre preciosa ahí en la cruz, para que nuestras transgresiones sean perdonadas, para que seamos absueltos de pecado. En la Biblia, absolver significa declarar libre de toda responsabilidad penal. En la Biblia este es un acto de gracia de parte de Dios que nos otorga el perdón de nuestros pecados y nos reconcilia con Él. Eso es absolver. Y en este texto de Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En otras versiones dice, y absuelto de su pecado. Entonces nosotros, Dios, en mérito al sacrificio de Cristo, nos declara libres de toda culpa y condenación. Nos declara libres de toda penalidad y nos otorga su perdón, porque Él pagó el precio por nuestros pecados, ahí a través de su sacrificio en la cruz. La Iglesia hoy en día está anunciando que Dios está enojado con los hombres debido a sus pecados. Ellos le atribuyen a Dios estos tsunamis, huracanes, terremotos, estos desastres naturales, porque dicen Dios está castigando a la humanidad. Es Dios quien está castigando cuando la Escritura dice que Cristo llevó el castigo por nosotros en su cuerpo. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que tú y yo tuviéramos paz ante Dios, el castigo fue dirigido hacia su Hijo Jesucristo. Jesús fue quien cargó el pecado de toda la humanidad. Por eso es que Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todo el pecado de la humanidad fue cargado sobre la persona de Cristo. Allí en la cruz derramó su sangre preciosa y nos hizo libres de toda culpa y condenación. Con este acto Él pagó el precio de nuestros pecados. La ira de Dios fue satisfecha
porque fue pagada la deuda de pecado que el hombre tenía ante Dios. Dios ya cargó el pecado nuestro sobre su Hijo Jesucristo. Él recibió el castigo por nosotros. Jesús no va nuevamente a cargar el pecado en su cuerpo y ser llevado otra vez al madero, porque Él ya lo hizo. El pecado de toda la humanidad fue ya cargado sobre su cuerpo. No hay más pecado por cargar sobre la persona de Cristo. Jesús ya cargó con el pecado tuyo y mío y de toda la humanidad. Dios ya no se relaciona con el hombre sobre la base del pecado, sino sobre la base de su gracia. Él, a través de este acto sacrificial de Cristo, fue para impartirnos su justicia. Él nos impartió su justicia. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El propósito de ese sacrificio de Jesús era impartirnos su justicia, declararnos justos, o sea, sin pecado. Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado, en mérito a Cristo, porque hemos sido colocados en el santo, hemos sido colocados en el justo, hemos sido colocados en su Hijo amado, y Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Él no nos ve fuera de su Hijo, Él nos está viendo en su Hijo amado. Ya la ira de Dios fue aplacada mediante este sacrificio de Cristo. Por eso es que Juan dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Jesús es el Cordero que aplacó la ira de Dios. Él detuvo la ira de Dios a través de sí mismo. Él se presentó como una ofrenda por el pecado. Y a este acto le llamamos la propiciación. La propiciación es una ofrenda que detiene la ira de Dios. Es el Cordero que detuvo la ira de Dios respecto al pecado, porque Él cargó con el pecado de la humanidad. Él llevó nuestro pecado ahí a la cruz. Él lo llevó en su cuerpo sobre el madero, dice Pedro. No hay más sacrificio por los pecados de los hombres. No estemos anunciando un evangelio de que Dios va a castigar el pecado de los hombres, que Dios está enojado con el pecado de los hombres, y si alguno peca se irá al infierno. Ese anuncio no está realmente valorando el sacrificio de Cristo ahí en la cruz. No está viendo de que el Cordero llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dios ya no va a castigar a la humanidad por sus pecados. Eso lo hizo en el pacto antiguo. En el viejo pacto, el hombre recibía el castigo por sus pecados, pero en el nuevo pacto ha cambiado todo. En el nuevo pacto, Dios ya no está tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque su Hijo Jesucristo llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Llevó en su cuerpo sobre el madero el pecado de la humanidad. Ya no hay más juicio por los pecados de los hombres. Lo que sí debemos ver es que el único pecado que Dios no va a pasar por alto es el rechazar a su Hijo Jesucristo. Porque al rechazar a su Hijo Jesucristo, no estamos viendo que la penalidad por tu pecado ya ha sido pagada, mediante el sacrificio de Cristo. Y cuando rechazas a Cristo estás rechazando eso. Ya Cristo pagó el pecado tuyo y mío.
el que no ve al Hijo, la ira de Dios vendrá sobre él. Pero la ira de Dios no por tus pecados, sino por haber rechazado a Cristo. Entonces, el rechazo a Cristo hace que el hombre no reciba lo que Cristo Jesús ha ganado ahí en la cruz, lo que Cristo ganó con su preciosa sangre. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. No estamos viendo realmente que Jesús, él fue herido, fue molido por nuestros pecados ahí en la cruz. Él recibió el castigo para que tú y yo podamos hoy en día tener la vida de Dios en nosotros. El Evangelio, tenemos que entender que no te mejora la vida. El Evangelio no se trata de ti, se trata de Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El Evangelio anuncia a la persona de Cristo. El Evangelio es la misma persona de Cristo. No se trata de tu obediencia, no se trata de tu integridad, no se trata de las buenas obras que tú puedas hacer. Se trata de la persona de Cristo. No tiene que ver contigo, tiene que ver con la persona de Cristo. Por eso es que Pablo en la carta de Colosenses dice, y habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Nosotros estamos ahora en Cristo. O como Pablo decía, en Él vivimos, nos movemos y somos. Ya no se trata de nosotros, no se trata de tu desempeño, de que califiques en buenas acciones, en tu integridad. Se trata de Cristo, se trata de la obediencia de Cristo. De eso se trata el Evangelio. Se trata de Cristo en nosotros. El Evangelio tiene que ver con Cristo en nosotros. Eso es el anuncio del Evangelio. Por eso decimos, no se trata de nosotros. Eso ya es humanidad. Eso tiene que ver con el hombre. Si es que tú tratas de calificar delante de Dios mediante tus actos, el Evangelio no es eso. Por eso decimos que el Evangelio no te mejora la vida. El Evangelio se trata de Cristo. Él es la persona principal del Evangelio. El Evangelio nos revela la belleza, la hermosura de Cristo. No está hablando que el Evangelio nos revela la belleza y la hermosura del hombre. Se trata de Cristo, de Él. El Evangelio son las buenas noticias de Dios en nosotros. El Evangelio nos habla del amor de Dios y de los beneficios que ha traído la obra de Cristo para nosotros, la Iglesia. El Evangelio anuncia que Dios no está ya enojado contigo. La Iglesia está anunciando o declarando que Dios está enojado con ellos, que existe el infierno y que sus pecados lo llevarán allí. Y esto no es realmente el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Son las buenas noticias de que Dios ya no está enojado. No está tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dios ya no está mirando al hombre y no está viendo si califican o no para merecer su gracia. Dios se relaciona contigo sobre la base de su gracia. Dios ya no se está relacionando con el hombre sobre la base de su pecado, o de su desempeño, o de su buena moralidad o integridad. No, Dios se relaciona contigo sobre la base del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Es ahí donde Dios está viéndonos a nosotros. Jesús ya llevó nuestros pecados, ya pagó el precio por nuestros pecados a través de su sacrificio. Y Dios no está tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Damos gracias a Dios una vez más por su palabra. Si por primera vez has escuchado este mensaje y deseas que Cristo
venga a morar a tu vida. Te voy a guiar en una oración, ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por el amor que me has mostrado en la cruz, al dar tu vida por mí y derramar tu sangre preciosa. Gracias por amarme. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios. Voy a orar también por salud, ahí donde te encuentres. Tienes un problema de ansiedad, depresión. Te declaramos libre, libre. En estos momentos Dios y te hace libre. Ahora en el nombre precioso de Jesús. Oramos también por problemas de los bronquios, el hígado, la vesícula, los páncreas, la piel, los huesos, las funciones cerebrales. Todo está bien, tu sistema inmunológico se ha nuevamente activado y declaramos la sanidad en el nombre precioso de Jesús. Ahí donde te encuentres solamente di: recibo ahora mi sanidad. No necesitas hacer algún mérito, el mérito lo hizo ya Cristo en la cruz y el deseo de Dios es que tú estés sano. Por eso es que Él derramó su sangre preciosa ahí en la cruz para impartirte la salud para todo tu cuerpo. Solamente di ahí donde te encuentres: recibo ahora mi sanidad. Ellos reciban ahora la sanidad en su cuerpo, Señor, sus riñones, pulmones, hígado, vesícula, los páncreas, sus problemas cardiovasculares, su sistema inmunológico, sus huesos, sus ligamentos, sus páncreas, todo. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Declaramos la sanidad en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.